Bienvenidos, en este video vamos a ver el tipo de datos string para Python en lo que es el Google Colab o Colaboratory. Vamos a definir la siguiente variable. Vamos a definir la variable data, por ejemplo, y le vamos a asignar entonces un valor de tipo string, ¿sí? Nuestro, por ejemplo, conocido Hola Mundo, para hacer nuestro primer mini programita en Python. ¿Qué vamos a hacer ahora? La idea ahora es utilizar la función de Python print para poder enviar el valor de esa variable a la consola, ¿sí? Veamos lo siguiente. Acá vamos a definir entonces una variable data con un valor de tipo string, en este caso hola mundo, y lo vamos a imprimir en pantalla. Fíjense que ahí lo mandamos justamente a la consola. Bien, ¿qué podríamos hacer entonces con este tipo de variable string? Podríamos ir trabajando con, o verlo de alguna manera como si fuese un vector, ¿sí? Y podríamos tomar uno de los elementos para mostrar, podríamos tomar el elemento 0 de esa palabra y de esa variable data, y lo que nos va a imprimir, en este caso, fíjense, es la letra H, el primer elemento de ese vector. ¿Sí? De ese vector de caracteres que podríamos estar eh, analizando en este caso. Fíjense que si yo, por ejemplo, le pido el elemento número 5, me debería traer justamente la letra M, ¿sí? Empezaríamos de la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5. M sería la letra que me tendría que devolver. Fíjense que así esto es lo que ocurre. Y así podríamos ir trabajando obviamente con todos los elementos de esta cadena de caracteres, de este string. Otra de las funciones que podríamos utilizar y en la cual por ahí me interesaría saber es la cantidad de caracteres, ¿sí? O la extensión de esa cadena, de ese string. Entonces yo podría utilizar la siguiente función, podría hacer un print de la función len, ¿sí? Len le estaría pasando como argumento la variable data, ¿sí? Y esta función len me estaría devolviendo entonces la cantidad de elementos o la extensión de este string. Fíjense, vamos a darle correr y efectivamente nos devuelve la cantidad de elementos de esta cadena, ¿sí? Esa extensión de la cadena de caracteres. Bien, espero que les sirva esto y nos vemos la próxima.